Bueno, buenas tardes a todos. La idea del curso o la clase de hoy es iniciar de manera muy introductoria lo que es lo referente al concepto de antiderivada o como comúnmente también se le conoce, digamos como dentro del cálculo, lo que es la integral indefinida. ¿Ok? Ustedes dirán, bueno, siempre se conoce el concepto de integral únicamente, pero realmente a nivel del cálculo integral se reconocen dos términos, ¿ok? O dos objetos matemáticos, que es lo que es la antiderivada, ¿verdad? Que es la que realmente comúnmente utilizamos en los inicios de un curso de básico de cálculo integral y el que es, digamos, uno de los primeros conceptos dentro del concepto de mecánica. ¿Okay? De hecho, lo hemos manejado, digamos, intuitivamente cuando teníamos o cuando tenemos lo que es la función aceleración y queremos preguntarnos, por ejemplo, por la función velocidad o la función posición. Eh, Solamente que, digamos que naturalmente en el curso de mecánica hemos estado trabajando en una dirección. ¿En cuál? En la siguiente. Dado la función posición, encuentra la función velocidad, encuentra la función aceleración. Pero la pregunta es, ¿será posible, como les acabo de plantear ahorita, será posible que si yo ahora tengo la función aceleración, podré de alguna manera, mediante algún mecanismo, mediante algún concepto, preguntarme por lo que es la función velocidad o la posición? La respuesta es sí, y el concepto o el camino a seguir es vía la antiderivada o la integral indefinida. Cuando hablo de integral indefinida es porque doy para dar cabida a otro concepto que realmente es uno de los más importantes, yo diría que a nivel de todo el cálculo, que es lo que llamamos nosotros la integral definida, o la integral de Riemann también se le conoce, digamos, en los cursos, en los libros básicos de cálculo univariable. ¿Okay? Y es una integral que necesita el conocimiento, o sea, es un procedimiento que necesita el conocimiento de lo que es la antiderivada o integral indefinida, más un plus, y ese plus va a ser lo que vamos a conocer como el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué ocurre? Que en el caso particular del curso de mecánica, vamos a llegar a un punto, de hecho ya debemos casi por ahí estar llegando, y es el punto de trabajar la ecuación de Newton, la ecuación de movimiento newtoniana, que pues ya vamos a conocer dentro de poco, que va a ser pues las sumatorias de fuerza, va a ser igual a la masa por la aceleración del sistema. Es algo que muy comúnmente vamos a estar escuchando en las clases, en nuestras clases de mecánica. Ahora bien, la aceleración, como vimos tanto en mecánica, bueno, no sé si a este punto todavía en cálculo diferencial, pues de eso se trata este conivelatorio, pero en mecánica sí ya vimos que a partir de la función posición, ir hacia la función aceleración es derivar dos veces, ¿ok? Pasar por un proceso de doble derivación a partir de la función posición de mi sistema. Eso quiere decir que esa ecuación o esa ecuación de fuerzas a la cual yo estoy haciendo referencia realmente tiene involucrada una ecuación, una derivada de segundo orden. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que les acabo de explicar. O sea, derivamos dos veces la función posición. Eso es, comúnmente en matemáticas se le conoce una derivada de segundo orden. Si fueran tres veces derivada, serían tres de tercer orden y así sucesivamente. ¿Okay? ¿A qué voy con esto? Bueno, que si nosotros ahora, en el punto que lleguemos al concepto de fuerza, luego vamos a conocer el concepto de trabajo, ¿verdad? Entonces, tanto en fuerza, si tenemos la aceleración y queremos la posición, pues vamos a necesitar, a partir de la ecuación de fuerza, integrar y obtener lo que va a ser la trayectoria o la posición de la partícula en un determinado tiempo. Ahora, si vamos al concepto de trabajo, ¿y por qué les menciono estos conceptos? Porque ese es el punto aquí, intentar llevarlos en la medida de lo posible, de la mejor manera, lo más rápido y óptimo posible, a que entendamos estos dos conceptos y sobre todo los ejercicios que van a estar involucrados en estos conceptos. Cuando veamos el concepto de trabajo, vamos a conocer lo que es la ley de Hooke. La ley de Hooke es una ley que establece que las fuerzas son proporcionales a la distancia.
Y esa proporcionalidad va a estar dada por una constante que va a estar relacionada con los resortes o con procesos oscilatorios. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que la ley de Hooke, cuando veamos trabajo, va a generar o vamos a partir de una integral, vamos a generar lo que va a ser el potencial elástico, ¿ok? Entonces, es muy importante que aprendamos, repito, de la mejor manera, lo más rápido posible, algunas herramientas que nos permitan a nosotros entender todos los procesos de cálculo que vienen a continuación, desde, por ejemplo, en mi caso, a partir del día viernes, en la parte ya de dinámica, que pues ya debemos saber que la parte fuerte del curso de mecánica está relacionado es con la parte de dinámica, es decir, con la parte newtoniana, porque es, digamos, como donde cobra sentido el nombre del curso. Ahora bien, todo lo que hemos hecho es cosas previas, ¿verdad? Conocimientos previos justamente para enfrentarnos y entender lo que es el concepto fundamental de la mecánica newtoniana, que es el concepto de fuerza, ¿ok? Ahora bien, nosotros, para hacer, digamos, un puente entre lo que aprendimos en la parte diferencial, generalmente este es mi curso de cálculo integral, ¿verdad? Entonces, por eso, pues, digamos, van a haber algunas cositas como ejercicios, sin embargo, no los vamos a tratar, sino que nosotros venimos de un cálculo diferencial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegamos nosotros al concepto de derivada? A partir de aproximaciones o a partir de refinamientos, por decirlo de alguna manera, de lo que es esos puntos de corte o puntos donde estaba secando, donde estaba cortando, y estos puntos me refiero a este y este que está aquí, perdón, voy a borrar, qué pena, me refiero a este y a este que está acá, ¿sí? Entonces nosotros lo que hicimos fue empezar a trabajar mediante aproximaciones, es decir, aproximamos el X al A, mediante el concepto de límite, ¿verdad? Y llegamos de ser secante a tangente, ¿cierto? Y una de las primeras interpretaciones que conocimos, que la derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Esa fue la primera interpretación. Sin embargo, no es la única. Y eso es una cosa importante porque lo hemos estado viendo todo el tiempo en mecánica. Hemos estado diciendo, bueno, ¿cómo cambia la posición respecto al tiempo? ¿Cómo cambia la velocidad respecto al tiempo? Es decir, hemos estado trabajando con un concepto que ya lo vimos en el nivelatorio, que es el concepto de razón de cambio. Entonces, vimos también, ¿verdad?, lo que fueron las técnicas de derivación. Es súper importante tener en cuenta en este punto, y creo que es el momento adecuado, que para poder integrar correctamente o poder antiderivar correctamente necesitamos saber derivar bien, porque dicho coloquialmente es un proceso inverso, ¿ok? Eh, Poco a poco en sus cursos, digamos, un poquito más avanzados de cálculo, bien sea modelación, matemáticas especiales, etcétera, pues irán a entender un poquito más eso de proceso inverso, ¿ok? Hasta los momentos es simplemente una palabra, digamos, como coloquial, digámoslo así, ¿ok? Entonces, pues la regla de la suma y la diferencia respetan justamente que la derivada de la suma de las derivadas, lo mismo con la diferencia. Sin embargo, vimos que en el caso del producto y la diferencia, difieren bastante de esa concepción natural. Por ejemplo, no podemos decir que la derivada de un producto es el producto de las derivadas, ¿ok? Eso es una de las cosas que pues yo quise resaltar en la segunda clase del nivelatorio. Y mucho menos o tampoco se cumple en el caso del cociente, es decir, la derivada de un cociente no es el cociente de las derivadas. Entonces, digamos que en lo que es la tercera y la cuarta se quiebra esa naturalidad o eso que uno esperaría, ¿ok? Eso como que, bueno, yo espero que las cosas se comporten de esa manera. No, ¿sí? Solamente se va a cumplir solamente para la suma y la diferencia. Aquí hicimos, bueno, en el caso, repito, esto es un curso que pues es mío, ¿no? Aparte, y pues bueno, entonces ahí pueden ver, podemos dejar, les puedo dejar aquí un momentico en el video, de manera de que puedan hacer esos ejercicios de práctica, ¿ok? Entonces, pues los dejo un ratito y para que se grabe y listo, ¿sí? Y entonces continuamos. Entonces, la idea ahora es ver lo siguiente, bueno, eh, dentro del campo, también como les digo, pues hay muchas aplicaciones. El concepto es uno solo, el concepto de derivada. Sin embargo, dependiendo del área de enfoque o el área de trabajo de uno, pues vamos a obtener, digamos, la interpretación de acuerdo al área donde estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, en la economía y en física, pues en economía, la función costo, la derivada de la función costo es lo que uno va a conocer como la función costo marginal. Eso es sumamente importante
porque en el momento que nosotros pues estemos ya ustedes en sus cursos de cálculo integral, ustedes van a partir de la función costo marginal para obtener la función costo, porque recuerden que el proceso aquí es el inverso. Ahora, en un curso de cálculo diferencial, ustedes les van a dar la función costo y les van a mandar a buscar la función costo marginal. Es decir, vamos a trabajar en en esta dirección. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en el curso de mecánica? Yo les daba la posición o RDT, como se les haya definido en sus cursos, y nos pedían la función velocidad, o también nos daban la velocidad y nos pedían la función aceleración. En este pequeño, así súper rápido curso, lo que vamos a aprender es irnos en la dirección opuesta, por eso les hablo de un proceso inverso. ¿Okay? Entonces, repito, tenemos diferentes interpretaciones dependiendo del campo que tengamos. Entonces, repito, dependiendo del campo de trabajo que tengamos, vamos a tener la interpretación, por ejemplo, de nuevo, costo marginal, velocidad, aceleración, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, esto es simplemente un diagrama, ¿verdad? Donde justamente les estoy diciendo, bueno, quiero ir de la función costo marginal a la función costo porque quiero empezar a regresar, me repito, estamos en el proceso inverso, ¿ok? Digamos que como que cálculo diferencial lo dejamos atrás y estamos en una introducción al cálculo integral, ¿ok? Y si tenemos la aceleración, pues entonces quiero la posición, ¿ok? Les dije que eso es posible mediante el concepto de antiderivada. Otra de las interpretaciones que vimos en el caso de las derivadas fue lo que era una razón de cambio. Y bueno, por ejemplo, un fabricante produce un rollo de tejido con un cierto ancho, ¿verdad? El costo de producir X yardas de ese tejido, el costo, ¿ven? ¿Cuál es el significado de la derivada? Es exactamente lo que sería el costo marginal, porque está midiendo cuál es el cambio, ¿verdad? De esa función costo con respecto al precio del ancho, ¿sí? Por ejemplo, ¿ok? O al costo de producir X yardas de tejido. Entonces, dependiendo cómo cambia el costo respecto al precio, eso es lo que nos está diciendo. ¿Cuál costo? El costo de producción de ese producto, ¿ok? Por ejemplo. Ahora, otra de las interpretaciones u otra de los digamos, más usados ejemplos o sistemas a estudiar son lo que se conocen como los problemas de valores iniciales. Entonces, resulta que al momento de resolver, por ejemplo, un ejercicio en caída libre, estamos resolviendo un problema de valores iniciales, porque estamos fijando cuánto es la velocidad inicial y cuánto es la posición inicial. Entonces, eso es un problema de valores iniciales. Uno de los más famosos, ¿verdad?, es conocer lo que es el crecimiento de una cierta población respecto al tiempo, y eso también es una razón de cambio. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Cómo cambia la población respecto al tiempo? Entonces, esto es una razón de cambio. Eso es algo que nunca pueden olvidar porque esto es algo que los va, digamos, va a estar una carrera de ingeniería o de matemáticas está plagada de razones de cambio. Repito, la velocidad es una razón de cambio de la posición respecto al tiempo, la aceleración es una razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo. En fin, hay un montón, ¿ok? Bueno, el costo marginal es una razón de cambio del costo con respecto al tiempo y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, tal cual como les digo acá, en esta pequeña introducción lo que vamos a aprender es cómo encontrar. Entonces, entiéndase el encontrar a P. Miren que yo lo que tengo es la derivada de P. Entonces, lo primero que yo diría aquí es que pues muchas veces uno hace un pequeño abuso del lenguaje y considera esto como un cociente de esos D, ¿ok? Eso le llaman diferenciales. No es tal cual un cociente, ¿ok? Es un cociente de dos términos, no. Es un solo concepto y lo que me está diciendo es cómo cambia una cantidad, una variable respecto a otra. Repito, no se entiende, aunque muchas veces se hace ese abuso del lenguaje y de cálculos, de que considerarse ese cociente como si fuese el cociente de dos cantidades independientes. No, ¿ok? Están atadas, ¿por qué? Porque aquí lo que tenemos es que la función depende del tiempo, ¿ok? Entonces, en ese caso, de nuevo, repito, lo que tenemos es una razón de cambio. Ahora bien, si yo ahora lo que tengo es un dp de t, la pregunta natural es, yo quiero conocer en este caso, ¿verdad? Quiero conocer en este caso cuál es la población. Entonces, dicho de otra manera, lo que quiero encontrar es un camino, un mecanismo que me permita a mí, ¿verdad?
despejar, entre comillas, digámoslo así, ¿a quién? A la P. El mecanismo matemático que me permite es la integral, ¿ok? Entonces ese es el punto. Lo primero que vamos a conocer es el concepto de la integral definida o la antiderivada, ¿ok? Entonces, para eso, vamos a leer la definición, ¿verdad? Y luego entonces vamos a empezar a hacer algunas acotaciones sobre eso. Como les dije al inicio, para poder integrar, antiderivar bien o integrar indefinidamente, lo más importante es tener claro lo que son las reglas de derivación. Dicho de otra manera, debemos, por decir, tenemos que saber derivar correctamente. No hay escapatoria, ¿ok? Entonces vamos a leer la definición. La definición nos dice lo siguiente. Definimos la integral indefinida como, ¿ok? Y aquí aparece el famoso simbolito que pues ahorita no tiene, digamos, simplemente un símbolo. Luego más adelante podremos entender en sus cursos, en respectivos cursos de cálculo integral, digamos como el trasfondo histórico del por qué ese símbolo. Simplemente es el símbolo que nos denota a nosotros que estamos en presencia de una integral. Es todo. Entonces, la integral de una función f de x, miren que no es tampoco, digamos, como fortuito de que, o casualidad de que yo escribí las dos f diferentes, una es mayúscula y una es minúscula. Es importante que aprendamos no a memorizar qué es f, puede ser g, h, t, a, perro, gato, no importa. Lo que importa es que sepamos que son dos funciones diferentes, ese es el punto. Entonces dice, la función f de grande será la integral, miren que es el resultado. Si se cumple que la derivada de la función, ¿ok? Miren el punto acá. Si se cumple que la derivada, si yo al derivar esto, obtengo el integrando. Entonces lo primero que vamos a hacer es explorar un poquito esta definición y empezar a definir los términos que están involucrados dentro de la definición de integral. ¿Okay? Ok, entonces vamos a seguir. Lo que voy a hacer es trabajar en el blog, ¿verdad? Para empezar entonces como a definir, repito, aquellos términos, ¿ok? Cada pedacito de la integral. Es súper importante aprender a reconocerlos porque eso nos va a dar una de las cosas que, por ejemplo, yo digo, nos indica algo muy importante con respecto a qué variables que estamos integrando, ¿ok? Tal cual como identificamos a nivel de la derivada, con respecto a quién estamos derivando, aquí tenemos que hacernos la misma pregunta, ¿ok? Entonces, nuestra definición dice de la siguiente manera. Entonces, definición de antiderivada. Repito, es un nombre antiderivada o integral indefinida. ¿Ok? Entonces nos dice, ¿verdad? Definimos la integral indefinida, ¿ok? Como una función f chiquita, le llamo yo, diferencial de x es igual a una función grande, f de x, ¿verdad? Y me dice tal que si yo derivo la función grande, obtengo la pequeña. Eso es lo que nos está diciendo, ¿ok? Se repito. Si yo derivo esta función, obtengo esta que está acá. Miren que hay una relación, fíjense que si hay una relación como inversa, ¿no? Miren, dense cuenta. Si yo leo esta ecuación, es una ecuación, ¿verdad? Perdón, es una igualdad. Tengo una igualdad acá, ¿verdad? Voy a colocarlo aquí en negro. Tengo una igualdad. Entonces, como igualdad es eso, ¿ok? Lado derecho igual al lado izquierdo, tal cual, exacto, todo, ¿ok? Ahora bien, ¿qué significa eso? Bueno, me está diciendo que la integral de f de x es una función f grande. Repito, el hecho de que yo estoy utilizando acá f, número uno, miren, des en cuenta que una es mayúscula y una es minúscula, ¿ok? No es casualidad, no me equivoqué. Y dos, pueden cambiármelo por el que ustedes quieran. Eso lo que hace es que no debemos acostumbrarnos a una única manera de escribir. Puede ser G, H, T, P, lo que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre acá? Me dice, la integral de esta función es de esta que está acá. Repito, ¿sí? Entonces, miren que el camino es de aquí para acá, integral. Todavía no sabemos qué significa eso, pero pues es porque me dice la integral, de hecho aquí en la definición, la definimos, la integral definimos, ¿ok? Lo tomamos como un hecho. La integral definida entonces me dicen, integral de la función chiquita, diferencial de x es igual a
una f grande. Miren que es la misma función, ¿ok? También, importante. Voy a agarrar aquí, acá, ¿sí? Miren esto acá y miren esto acá. No es tampoco casualidad, ¿ok? O sea, se debe cumplir, se deben seguir manteniendo la dependencia de mi variable, ¿ok? Entonces, seguimos. Sin embargo, dice, tal que si yo derivo la función f, debo regresarme a la función chiquita. Entonces, miren que sí tenemos como un ir y venir. Entonces, aquí nos toca derivar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, entonces vamos a empezar a identificar, como les dije, algunos términos. Entonces, los términos son los siguientes. Como, digamos, como, sí, definición de los términos involucrados en la integral. A lo primero que vamos a reconocer es esta función f chiquita, entonces vamos a poner como un asterisquito acá. A f chiquita se le conoce como el integrando. ¿Okay? Lo que yo digo, o me han escuchado decir f de x, diferencial de x, es este que está acá, el diferencial. Diferencial de x se le conoce como el diferencial de x. Diferencial. Muy importante para el curso de electromagnetismo, sumamente importante. Ahí van a conocer ustedes, por ejemplo, términos como diferenciales de carga, ¿ok? Diferencial de volumen, diferencial de superficie, en fin, ahí van a conocer mucho, van a oír mucho nombrar eso del diferencial, ¿no? En este caso, el diferencial de la variable x, porque nuestra función es función de x, ¿ok? Importante esto acá, de la variable x. Quiere decir que si fuese y, entonces será la diferencial de y, variable x, ¿ok? Y a lo que nosotros llamamos el resultado de la integral es esta f grande. Entonces, a f grande se le conoce como la integral o la antiderivada. ¿Ok? Sumamente importante eso. Entonces, número uno, a f de x chiquito, ¿ok? O a lo que está dentro de la integral. Vamos a empezar a llamar las cosas como son, ¿no? Entonces, a lo que está dentro de la integral se le conoce como el integrando. Sumamente importante, el diferencial de x nos denota, de hecho lo voy a colocar acá, porque es una observación, entonces esto nos indica, ¿ok? Respecto a quién estamos integrando. ¿Ok? Sumamente importante eso, porque nosotros al mirar al diferencial nos vamos a dar cuenta con respecto a quién es que está actuando mi integral. Entonces, repito, en este caso estamos integrando respecto a x, puesto que nuestro diferencial está indicándonos que es un diferencial de la variable x. ¿Ok? Ya poco a poco, una pregunta natural, y pues poco a poco vamos a ir viendo algunos casos, una pregunta natural es, ¿y qué pasa cuando existe una diferencia entre lo que es la expresión funcional, es decir, la dependencia de la función como tal, y difiere de lo que es el diferencial? Bueno, ya vamos a ver que en ese caso vamos a decir que esa función se comporta frente a la integral como una constante, ¿ok? Pero vamos poco a poco. Bueno, la observación que está aquí en las diapositivas es justamente lo que les acabo de escribir y de hecho un poco más, aquí hay escrito un poco más. Dice, a f de x se le conoce el integrando y el diferencial de x se denota como la variable con respecto al cual se está integrando. Entonces, sumamente importante. Cuando tengamos una integral, lo primero que tenemos que ver es de quién, dónde está la dependencia de la integral. Entonces, diferencial de y, estamos integrando respecto a y. Diferencial de z, estamos integrando respecto a z. X, T, H, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, siempre debemos mirar. Lo primero que tenemos que mirar en una integral, obviamente después nos vamos a preguntar es por qué método vamos a resolver la integral, pero pues, digamos que eso es para después. El punto aquí es reconocer qué es una integral,
¿Cuál es la definición de antiderivada? Repito, es esta la número 7 y significa que si eso es mi derivada, perdón, es mi integral o mi antiderivada, entonces es porque la función, es decir, el resultado de lo que me da el proceso de integración, al derivarlo me devuelve el integrando. Esa es la definición, ¿ok? Bueno, vamos entonces a empezar a ver algunos ejemplos, ¿no? Y unos ejemplos que sirven mucho como para darnos cuenta, este diagramita que tengo yo acá, de ir, venir, etc., ¿no? El ejemplo es el siguiente. ¿Ok? Yo tengo la integral de x cuadrado diferencial de x y esto me está dando, miren, acá, ¿sí? X cubo sobre 3 más una constante, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que, bueno, tenemos exactamente lo que es la definición y lo que vamos a hacer es reconocer que todo esto que está aquí, según el orden que yo tengo en mi definición, es la función esa grande, es decir, es f y como tengo la variable aquí, pues entonces es f de x, ¿sí? Y en este caso, lo que está dentro del integrando, pues está haciendo las veces de mi f chiquita. Bueno, a pesar de que yo no sé cómo yo fui cómo yo logré esta igualdad, ¿ok? Supongamos que tenemos nada más esta parte y esta parte que está acá. Fíjense que yo hago aquí la pregunta, ¿cómo se logra esto? O sea, no sabemos todavía porque eso se trata de ir avanzando de a poquito, ¿ok? Entonces, lo borro aquí, listo. Entonces, lo que sí sé es que yo tengo una definición de lo que es una o ser una antiderivada o la integral indefinida de una cierta función. ¿Qué me dice? Bueno, si yo tengo ahora que la integral de x cuadrado diferencial de x, ¿verdad? Es igual a x cubo sobre 3 más c. Entonces yo lo que, mediante o vía la definición, lo que hago es reconocer los términos. Entonces lo primero que reconozco nuevamente es que todo esto tiene que ser ¿quién? Mi función grande y todo esto que tiene que ser ¿quién? La función pequeña. ¿Sí? Ahora bien, según por definición, si esto es cierto, ¿verdad? Si esto es cierto, fíjense que lo pongo como en duda, ¿verdad? Por definición, si lo anterior, o mejor dicho, vamos a colocar a mí así, si f de x grande es una, y quiero que se fijen muy bien en esto que estoy colocando, ¿sí? Estoy colocando una, no estoy diciendo la, ya vamos a entender eso entre esos artículos que estoy yo nombrando ahí, ¿ok? Por definición, si f de x es una, repito, no la, una antiderivada ¿de quién? De la función chiquita de f de x, entonces se debe cumplir que ¿qué? Que f', es decir, la derivada de la función f de x, tiene que ser igual a la f chiquita. Y aquí es donde les decía desde el inicio que sin derivar bien no vamos a poder entender el proceso de antiderivación o de integral. Entonces tengo x cubo sobre 3 más c, y aquí es bueno colocar, c es una constante. C es igual a una constante. Entonces pongo acá en la notación de prima, tiene que ser igual a quién. Vamos a ver si esto es cierto. O sea, vamos a colocar aquí como que veamos. ¿Ok? Vamos a ver si eso es cierto. Bueno, entonces ya sabemos que si tenemos una suma, esto va a ser prima aquí, ¿verdad? Más la derivada de esta constante. Pero entonces sabemos por la regla de la potencia de derivación, ojo, que esto es 3x cuadrado sobre 3, la derivada de una constante es 0, y me está quedando, simplifico, 3, 3, y me está quedando x cuadrado solamente, ¿no? Bueno, más 0, obviamente, que es igual a x cuadrado. Ah, entonces sí es cierto, porque yo identifiqué mi término x cuadrado diferencial de x igual a x cubo sobre 3 más 3, donde c es una constante, perdón, x cubo sobre 3 más c, donde c es una constante, y yo lo que hice fue, yo no sé de nuevo cómo llegar de aquí para acá, todavía no lo sé,
Pero lo que sí tengo es la definición. Entonces, si esto es una antiderivada de esta función, eso quiere decir entonces que debe cumplirse, debería cumplirse, ya lo vimos que de hecho fue así, que la derivada de esto me debe llevar a la función f chiquita. Y aquí es bueno entonces decir donde esto es igual a f chiquita. Yo empecé, miren dónde empecé y miren dónde terminé. ¿Sí? Entonces, empecé por aquí y terminé acá. ¿Sí? Entonces, si es la respuesta, acuérdense que siempre tenemos que concluir, entonces, por tanto, esta función que está acá es una antiderivada de f de x, ¿sí? Y eso es justamente lo que estaba acá, ¿ok? Ahora miren bien lo siguiente. Lo chequeamos, listo, ya chequeamos que eso es cierto, sí es una antiderivada. Ahora miren lo que yo les digo en esta observación, que es básicamente lo que les estaba contando ahorita del 1 y la o el, ¿ok? Dice, de este modo consideramos la integral definida como la representación de toda una familia de funciones, es decir, una antiderivada para cada valor de la constante. Claro, ¿qué quiere decir eso? Lo siguiente, muchachos. Este ejemplo está chévere porque es una función que es fácil de manejar y fácil de visualizar, ¿ok? O sea, el gráfico sabemos que es que una parábola, ¿cierto? Que en este caso, dado el signo de la función cuadrática, pues abre hacia arriba, es cóncava hacia arriba. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Entonces, analicemos el porqué de la existencia de una familia de antiderivadas por cada valor, no, así, vamos a colocarlo así mejor, una familia de antiderivadas, punto seguido, en la cual nos dice que por cada valor de una constante tendremos la respectiva antiderivada, ¿sí? Ahora miren la siguiente. Vamos a tomar una f1 de x, que es nuestro integrando, ¿sí? Vamos a tomar una f1. Y yo lo voy a llamar x cuadrado sobre, perdón, x cuadrado, últimamente. No, vamos a tomar la f grande. F grande. Listo. F grande, sí, de bueno. Y vamos a tomar la x cuadrada, x cubo, perdón. Sobre 3 y lo voy a colocar aquí más 8. ¿Ok? Por ejemplo. Ahora yo voy a agarrar un f2 de x y voy a colocar la misma función, la inicial, pero ahora le voy a sumar el número e. Voy a agarrar ahora un f3 y voy a agarrar x cubo más, perdón, sobre 3 más pi. Puros números raros, dirán ustedes, pero no. La verdad estoy jugando para que vean que no necesariamente son los números ordinales que uno conoce. Es cualquier número, es 8e, es f4 igual a x cubo sobre 3 más 1.000.000. Y así sucesivamente. Todo lo que ustedes quieran generar. Miren que lo que estoy adicionando es una constante. ¿Sí? ¿Qué es exactamente lo que está acá? Una constante. Ahora bien, esta es una antiderivada, esta es otra y esta es otra. Por eso es que por cada valor, por eso hablo de una familia de antiderivadas, por una
un miembro de la familia por cada valor de la constante que tenga. Repito, todas son antiderivadas de esta función que está acá. Todas. Ya vamos a ver por qué son todas. Claro, yo creo que pues ya lo debemos estar viendo, porque el punto es que si yo ahora derivo cada una F1, F2 respecto a X, pues el hecho de que 8, E, pi y 1.000.000 sea constante, quiere decir que al momento de que la derivada actúe sobre cada uno, sobre el 8, el E, el pi y el 1.000.000, pues los va a anular simplemente porque es la derivada de una constante. Luego recuperando a partir de F1, F2, F3 y F4 la misma función X cuadrada. Entonces, independientemente del valor de la constante, todas estas que están aquí son antiderivadas. Entonces, ¿de quién? De f pequeño, que en este caso es x cuadrado. Entonces, independientemente del valor de la constante, tenemos obtenemos el valor o la expresión, la misma función f de x igual a x cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, agarremos F3. Entonces, en efecto, ¿okay? F3' de x, porque es función de x, ¿ok? Que es, o sea, es la función, pues la dependencia está en la variable, ¿no? Entonces tenemos acá, va a ser x cubo sobre 3 más pi. Pi es una constante, me queda 3x cuadrado sobre 3 más 0. Nuevamente cancelo y me sigue dando, o me da exactamente el mismo valor, ¿sí? Que es igual a f de x. Repito, coloquen lo que quieran, mientras que sea una constante. Por eso es que es una familia de antiderivadas. Ahora bien, si es cierto, la pregunta natural es la siguiente. Para entonces yo no tengo determinada completamente quién es la antiderivada. Fíjense que ahora sí, si yo digo o yo establezco unas ciertas condiciones para poder determinar y no dejar tan libre a esa antiderivada, sino que sea no una, sino la antiderivada de mi función, repito, no una, sino la, ¿ok? Ya es determinista, o sea, está diciéndome, es esta, no es cualquiera, F1, F2, F3, F4. Pues entonces si existen, deben existir a lo que vamos a conocer, o que van a conocer ustedes en sus cursos de cálculo integral, lo que van a hacer problemas de valores iniciales o problemas con condiciones iniciales, ¿ok? Pero sí, sí hay para cada problema, dependiendo del problema que tengamos, una manera de colocarle condiciones iniciales, obviamente acordes al fenómeno que estemos estudiando, bien sea económico, físico, poblacional, condiciones de manera de no ser una, de pasar de ser una de las tantas antiderivadas, sino ser la antiderivada de mi sistema. ¿Ok? Ok, entonces es sumamente importante lo que acabamos de ver, ¿ok? Porque de esa manera nosotros ya pasamos de ser, repito, de tener una a tener la antiderivada, ¿ok? ¿Qué viene ahorita? Bueno, aprender ahora entonces a lo que son las propiedades de la integral definida. Entonces, fíjense que nos vamos a encontrar con propiedades muy similares como en el caso del proceso de derivación. Y cuando digo similares, nuevamente nos vamos a quedar con las primeritas, ¿ok? Es decir, con la suma, la diferencia y aquella constante que salía fuera de la derivada, ¿se acuerdan? Bueno, igual lo vamos a hacer ahorita, ¿ok? Entonces, las primeras tres propiedades que vamos a conocer es la siguiente, que la integral de una suma, mírenlo acá, ¿sí? Miren el diferencial, es la suma de una integral y de dos integrales, ¿ok? ¿Por qué dos? Porque tenemos dos funciones, así de sencillo. Lo mismo o lo mismo se cumple o se respeta para la diferencia. Entonces, la integral de la diferencia es la diferencia de las integrales. Repito, una integral acá, dos integrales acá.
Nuevamente, ¿por qué 2? Porque tenemos dos funciones. Y si aparte también tenemos la integral y tenemos una constante que está multiplicando a una función determinada, la constante sale fuera de la integral. Repito, seguimos con esa misma, digamos, heredando, por decir de alguna manera, el comportamiento del operador diferencial mediante la suma, para la suma, la diferencia, y la constante por la función. Entonces, repito, tenemos la integral de la suma es la suma de las integrales, la integral de la diferencia es la diferencia de las integrales, y en el caso de la constante, vamos a decir que la integral sale fuera de la integral. Por eso es que tenemos acá c veces el valor de la integral. Nuevamente, ¿cómo sacamos esa integral? Ah, eso es otra cosa, ¿ok? Son las primeras, digamos, reglas o propiedades que uno conoce de la integral definida. Entonces, vamos a hacer este ejercicio que está acá para ver cómo aplicando esto podemos simplificar, ¿ok? Fíjense que yo no estoy hablando aquí cómo integrar, sino vamos a aprovechar esto, la ecuación 9, para entonces aplicar estas propiedades, ¿ok? Entonces, aquí... Listo. ¿Okay? Entonces, nuestros ejercicios son, dice, vamos a poner acá como ejercicio. Okay, vamos a colocar acá. Propiedades de la integral definida. Okay. Entonces, los ejercicios son los siguientes. Entonces, haciendo uso de las propiedades de la integral indefinida, coma, simplificar los siguientes ejercicios. Los siguientes. O las siguientes, vamos a poner así, expresiones. Okay. Entonces, tenemos por acá la integral de 10x a la 4 menos 2 secante de x, secante cuadrado de x, diferencial de x, y coma, por aquí tenemos a x cubo menos 6x, diferencial de x. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar las propiedades, suma, multiplicación de una constante por una función, todo eso. Sin embargo, todavía van a quedar indicadas las integrales, puesto que todavía no sabemos las técnicas de integración. ¿Okay? Entonces, vamos con la primera. Entonces, solución. Entonces, tenemos este integral que está acá, 10x a la 4 menos 2 secante. Pues secante es la función trigonométrica, ¿no? Importante. ¿Okay? Entonces tenemos acá, como tenemos una diferencia, sabemos que la integral de una diferencia es la diferencia de las integrales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos separar. Entonces nos queda 10x a la 4 diferencial de x menos la integral de 2 secante cuadrado de x diferencial de x, ¿cierto? Y como tenemos aquí una constante y una constante acá, pues entonces la sacamos por la tercera propiedad. Entonces nos queda 10 x a la 4 diferencial de x menos el 2 sale, entonces nos queda menos 2, vamos a borrar esto acá para que no se ensucie, menos 2 secante cuadrado de x diferencial de x, ¿sí? Y por los momentos hasta ahí queda todo. ¿Ok? Ahora vamos con este que está acá. Entonces vamos a pasar como una rayita acá. ¿Sí? Sí, listo. Y nos vamos por este ladito. Entonces nos queda aquí. Entonces la integral de x cubo menos 6x diferencial de x, nuevamente se nos presenta una diferencia, entonces separamos
Entonces nos queda x cubo diferencial de x. Noten que cada vez que yo separo, es como yo me tomo un diferencial para cada una de las integrales, ¿no? Entonces aquí me está quedando esto menos la integral de 6x diferencial de x, ¿ok? Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues aquí no tengo nada, pero aquí sí puedo seguir trabajando un poquito más, entonces me está quedando x cubo, es decir, no tengo más nada que hacer o aplicar para poder desarrollar. Y aquí me queda 6x diferencial de x. Y por los momentos, nuevamente, hasta aquí queda el ejercicio. ¿Okay? Digamos que eso fue para que aprendamos a desarrollar o a aplicar estas propiedades. ¿Okay? ¿Qué viene a continuación? Bueno, ahora sí, cómo vamos a integrar y ponernos a trabajar en algunos ejercicios para poner en práctica no solamente las propiedades de suma, diferencia y multiplicación de una constante por la función, sino también ahora las técnicas de integración. ¿Okay? Perdón, las integrales, algunas integrales de funciones notables, de funciones conocidas. ¿Okay? Entonces, algunas de ellas son las siguientes. Digamos que son las más utilizadas, sobre todo en los inicios, cuando uno está aprendiendo, cuando está aplicando, cuando está entrenándose de manera así súper básica e introductoria en el cálculo integral. ¿Okay? Ok, vamos a continuar entonces. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar por conocer, así tal cual como conocimos las primeras, la derivada de una potencia, la derivada de la función trigonométrica, la derivada de la función coseno, del seno, coseno, tangente, secante, en fin, todas esas, ¿ok? Entonces, y vamos a deducir algunas y ver que en efecto todas las que están en la ecuación 10, la 11, la 12, la 13 y la 14 satisfacen la definición de ser antiderivada, ¿ok? Es decir, pasan por esto, por la ecuación 7, ¿ok? Entonces esa es la idea. Porque una pregunta natural es, bueno, ¿y por qué es así? O sea, porque el resultado de la integral de la cosecante al cuadrado es menos cotangente más una constante. Entonces, esa es la idea, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por la primera, que es la de lo que llama uno la integral de una función polinómica. Y fíjense que, en efecto, está ocurriendo el proceso inverso nuevamente. O sea, no es casualidad que esté, que como que, ay, como que se parece. No, no, no. Es que es así, ¿ok? Eso es lo que está detrás de cada uno de esos procesos, tanto de esos procesos obviamente involucrados, derivada, integración, integración derivada. Entonces, la integral de x a la n va a ser igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Siempre muy importante que notemos esto, ¿sí? El mismo exponente que está acá es el denominador y por supuesto le vamos a agregar una constante. Esa constante, recuerden que me está determinando toda una familia. Cualquiera que, que tenga este resultado más una constante seguirá siendo una antiderivada de esta función. Ahora, queremos determinar la y no tener una, bueno, ya eso depende, ya eso se lo dejamos al curso de cálculo integral, ¿verdad? Un poquito más avanzado para los problemas de valores iniciales, ¿ok? Entonces, la función, miren acá, miren que estoy sacando de aquí, de toda esta familia que puede ocurrir acá, estoy sacando los n igual a menos 1, ¿ok? Por el simple hecho de que no estaría, ¿qué? Miren acá, sí, quedaría x a la menos 1, ¿cierto? Sería 1 sobre x. Resulta que ese caso lo tenemos justo aquí al lado, ¿ok? Entonces, la integral de 1 sobre x es el logaritmo del absoluto de x más c, logaritmo natural, ¿ok? La función logaritmo. ¿Sí? La integral de la exponencial es la misma exponencial más una constante, claro, es que ¿quién es la derivada de la función exponencial? La exponencial, ¿sí? Entonces digamos que esa es, digamos, una de las integrales notables, le llamo yo, pues que uno más rápido se aprenda. Sin embargo, esta es la exponencial de base e, pero cuando tenemos una base distinta a e, por ejemplo un a, la integral va a ser a a la x logaritmo de a más c, ¿ok? Entonces sería la más general, es decir, esta que está acá es un caso particular de esta que está aquí. Seguimos con las trigonométricas, que son varias, como se ven aquí son 6, ¿ok? Entonces tenemos que la integral del seno es el coseno, claro, deriven coseno, y les va a dar ¿quién? Seno. Entonces la derivada del coseno, por ejemplo, es menos seno. Con este menos me da más, que me da seno de x. ¿Ven que satisface la ecuación? Digamos que con el seno y el coseno se ve fácilmente, pero pues vamos a hacer algunas de estas para que vean que en efecto es así, ¿ok? Sigo borrando por acá para no ensuciar. Y sí, entonces me queda que la derivada, la integral, perdón, del coseno de x, diferencial de x es el seno. Claro, deriven seno, ¿qué les da? Coseno, satisface la definición.
Ya de aquí en adelante, bueno, la de la tangente, ¿cuál es la derivada de la tangente? Secante cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de la secante? Secante por tangente, y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Tenemos dos opciones. Una, o manejamos una tablita de integrales, la cual pues estaría bien siempre y cuando sepamos de dónde viene el concepto, cómo es que nace, cómo es que es la respuesta, cómo se llega a ella, no hay problema. Una vez que sepamos cómo hacerlo, ojo, o pues simplemente nos plantean el ejercicio y chequeamos mediante procesos de derivación y ver si obtenemos en efecto el factor el integrante. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una de esas. ¿Ok? Ok, entonces vamos con... ¿Listo? Vamos con cualquiera de estas que está acá. Vamos a escoger la de la secante, la 13, esta que está acá. Vamos a escoger. Entonces, vamos a hacer como unas integrales notables. Vamos a colocarles aquí. ¿Okay? Y entonces ponemos acá, ¿listo? Y les dije que íbamos a agarrar cualquiera, ¿ok? No hay preferencia, sino pues simplemente me pareció esta, que sabía así como medio raro, entonces pues no debería, ¿ok? Verse raro porque es la derivada, o sea, la derivada de la secante es esto, pero bueno, nos vamos a dar cuenta de que es verdad. Entonces, verifiquemos. Algunas de las integrales notables. ¿Ok? Entonces voy a agarrar, por ejemplo, esta. La integral de la secante por tangente. Diferencial de x me dice que es igual a ¿quién? A secante de x más c. Listo. Vamos a ver que eso es cierto. ¿Cómo? A través de la definición, no tenemos otro camino. Entonces, vamos para allá. Entonces nos está quedando. Esta que está aquí, entonces es nuestra f pequeña, ¿verdad? Y esta que está acá, toda, obviamente, parece que no importa, es una constante, va a ser cero, sería eso. Eso quiere decir que si yo derivo f de x, me debe dar f pequeño. Vamos a ver que eso es cierto. ¿Cuál es la derivada? Ustedes, bueno, aquí les digo otra cosa. Bueno, uno, entonces tenemos ahora una tabla de derivadas y listo, ya, no hacemos nada. Pero eso no es la idea. La idea es cómo analíticamente llegamos a esta función. Cuando me refiero analíticamente es a través de una cuenta, de un razonamiento. ¿Ok? Entonces, ¿quién es secante? Bueno, yo sé derivar, yo me acuerdo, digamos, que son cosas que uno pues siempre recuerda del mismo bachillerato. Yo lo único que sé, digamos, es la derivada del coseno y la derivada del seno. Bueno, la pregunta es, ¿cómo a partir del seno y coseno yo escribo la secante? Entonces resulta que, entonces, para verificar lo anterior, ¿ok? Expresamos o expresaremos, ¿ok? La función secante de x en términos de senos y cosenos, ¿ok? La que necesitemos, obviamente, ¿no? Ahora bien, secante de x es igual a 1 sobre coseno, ¿sí? Y me dicen que tengo que derivar la secante y llegar a donde está a secante por tangente. Bueno, entonces derivemos esto. Entonces, la derivada de la secante de x derivado va a ser 1 sobre el coseno de x derivado. ¿Y cómo vamos a derivar? A través de un producto, de un cociente, perdón. Entonces nos queda, vamos a hacerlo a pie, o sea, súper lento. Me queda 1 derivado por el coseno de x sin derivar, menos, acuérdense la regla de la derivación, me queda 1 por el coseno de x derivado. Entre
el segundo o el denominador al cuadrado. Entonces me queda coseno de x al cuadrado. Pues 1, la derivada de 1 es 0, así que automáticamente muere toda esta parte, que se simplifica, se anula, me quedaría 0 menos, y la derivada del coseno es menos seno. Vamos a dejar ese 1 acá, pues ya no lo voy a indicar, ¿verdad? Entonces viene el menos y me quedaría menos seno de x, ¿ok? Sobre el coseno cuadrado de x, ¿sí? Ah, pero entonces esto me queda, menos y menos me da más, me da seno de x sobre coseno cuadrado de x, ¿sí? Y a lo que viene a continuación, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo sé yo que puedo hacer eso? Bueno, hay cuestiones que pues uno aprende, digamos, uno ve lo que tiene aquí y ve a dónde tiene que llegar, porque eso es lo que tenemos. Estamos haciendo una demostración, entonces ya sabemos a dónde tenemos que llegar. Tenemos que probar que esto es cierto. Entonces, evalúo que tengo acá y me doy cuenta que lo que yo tengo aquí es un seno de x, es decir, reparto este coseno que está acá de alguna, respetando el producto, obviamente, me queda coseno, el producto entre los denominadores, me queda coseno de x, por 1 me queda un coseno, así que me queda sobre 1 sobre coseno. Si se dan cuenta, entre la operación seno por 1 me da seno y coseno por coseno, coseno cuadrado, es decir, es exactamente lo mismo. Pero ¿quién es seno sobre coseno? Pues tangente de x. Y 1 sobre coseno es la secante de x. Y ahí está. ¿Sí? Miren, ahí está. Secante por tangente. Es un producto, no importa cómo yo los esté ordenando. Tangente, secante, así que sí es cierto, la integral o la antiderivada de secante por tangente es secante de x. ¿Por qué? Porque al derivar secante obtengo secante por tangente. Lo mismo podemos hacer o repetir con cosecante, que nos va a dar cosecante por cotangente, cotangente, cosecante cuadrado y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es retomar los ejercicios que habíamos dejado, de hecho aquí están, que los habíamos dejado indicados porque no sabíamos qué íbamos a hacer, y con el uso de estas mini tablita que tenemos ahí, entonces vamos a hacer y a completar estos ejercicios y adicionalmente uno que está acá, que miren que digamos como que innova frente a los demás porque ya miren que le cambié incluso la variable de integración, por eso no pasa nada, simplemente es un cambio de variable de la variable de integración, pero miren, nos damos cuenta que aquí nos está indicando ya cuánto, con respecto a quién estamos integrando, ¿ok? Entonces, vamos para eso. Entonces, volvemos acá y vamos a agregar una paginita. Entonces, listo, ¿ok? Entonces, los ejercicios son los siguientes. Ponerlos acá un poquito. Entonces me dice el número 1 es la integral de 10x a la 4 menos 2 secante cuadrado de x, diferencial de x. El segundo es la integral de x al cubo menos 6x. Y la tercera, o la tercera integral va a ser coseno de tita. Generalmente ya aquí son dependencias angulares, ese tita ya se guarda como para, o sea, no necesariamente, pero pues la mayoría de los casos ya nos está denotando, nos está indicando que estamos como en un problema donde estamos trabajando variables angulares, ¿ok? Simplemente es eso, una notación, ¿ok? Y acá seno cuadrado de tita diferencial de tita, ¿ok? Chequeo y sí, todo bien. Vámonos aquí entonces. Bueno, entonces vamos a comenzar con el primero, ¿verdad? Resulta que ya el primero lo tenemos casi listo por acá, pero pues lo vamos a volver a hacer, ¿ok? Entonces, solución. ¿Listo? Entonces, vamos a aquí, nos dice entonces la integral, vamos con el primero. Entonces nos dice la integral de 10x a la 4 menos 2 secante cuadrado de x, diferencial de x, ¿no? Entonces, esto nos va a quedar. Te voy a andar un poquito más rápido, ¿verdad? Por las propiedades, entonces esto va a ser 10 de una vez, x a la 4 diferencial de x menos 2 la integral de la secante cuadrado de x diferencial de x, ¿no?
Y ahora sí, no lo vamos a indicar, no lo vamos a dejar indicado porque ahora yo sí sé cómo sacar estas integrales, ¿no? Entonces, nos vamos por aquí, miren dónde está la integral de secante cuadrado, ¿verdad? Y la del polinomio. Entonces nos volvemos por acá y nos dice que esto va a ser 10 y ya ahora sí vamos a integrar. Entonces ponemos un paréntesis aquí o un corchete como quiera y me va a quedar, aumentamos el nivel acá, sí, el polinomio y lo mismo que está aquí nos va a quedar aquí abajo, ¿ok? Podemos colocar aquí más C, vamos a llamar un C1, ¿ok? Ya vamos a entender un poquito eso. Me queda acá menos 2 también aquí, entonces la integral de la secante cuadrado es tangente de x, entonces es tangente de x más un C2, ¿sí? Y ya, fíjense que ya el símbolo integral desaparece porque ya integramos, entonces acá integramos. ¿Okay? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer esto y vamos a redefinir, vamos a colocar uno le dice, o usualmente se conoce, vamos a colocar una constante global, es decir, solo una constante de integración al final del proceso de integración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos entonces a simplificar, me queda 10x a la 5 sobre 5 más 10c1 menos 2 tangente de x menos 2c2, ¿sí? Y simplifico acá 10 y 5, entonces 5, aquí nos daría mitad 5, bueno, la verdad aquí me daría quinta, ¿verdad? 2, aquí 1, así que me da 2x a la 5 más 10c1 menos 2 tangente de x menos 2c2, ¿sí? Repito, acá le tomé quinta, ¿verdad? Entonces me da el 2 y aquí quinta, 1, por eso es que me queda acá, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Vamos a agrupar esto, esta constante que está aquí, y esto es un 2 por una constante, sigue siendo una constante, perdón, 10 por una constante, sigue siendo una constante, 2 por una constante sigue siendo una constante, así que lo que voy a hacer es agruparlas todas. Entonces me está quedando 2x a la 5 menos 2 tangente de x y voy a escribir aquí más una c, donde esta c es 10c1 menos 2c2. Por eso les dije, vamos a agruparlas todas y este es el valor de la constante, ¿sí? Entonces repito, 10 por C1 es una constante, menos 2 por C2 sigue siendo una constante porque 10 y 2 son constantes, en fin, son constantes, ¿ok? Así que este es el valor de nuestra integral. ¿Qué quedaría por chequear? Que de verdad esto es la antiderivada, pero miren que lo podemos hacer incluso sin sacar cuenta, es decir, a ojo, miren esto. Me tiene que dar 10x a la 4, ¿verdad? El primer término. 2 por 5, 10. 5 menos 1, 4. Listo, ya está el primero. ¿Ok? Ahora vamos con este. Me quedaría derivada de la tangente. ¿Cuánto es? Secante cuadrado. 2 secante cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Y la derivada de la constante, pues es 0. Así que sí, en efecto. Sí es. ¿Ok? Vámonos con la segunda. La integral de x cubo menos 6x. ¿Sí? Y entonces me va a quedar acá. Repito, voy aquí a hacerlo rápido entre las propiedades, me queda x cubo diferencial de x menos 6x diferencial de x. No tenemos ninguna función trigonométrica, solamente tenemos funciones polinómicas, así que es mucho más fácil y rápido. Entonces me queda acá x a la 4 sobre 4, lo mismo acá, más un c1 menos 6x cuadrado sobre 2 más un c2, ¿sí? Y hacemos lo mismo. Entonces, aquí me queda, no puedo simplificar más, simplemente es x a la 4 sobre 4 más, perdón, menos 6 entre 2 me da 3, menos 3x al cuadrado, y lo mismo acá, más una c, donde esta c es c1 más c2. Y se acabó. ¿Ok? Entonces, volvemos y chequeamos que en efecto es así, por si hay alguna duda, entonces me queda. Si derivo esto, me queda 4x al cubo sobre 4, el 4 cancela el cuadrado, me queda x cubo. Chévere. Y si derivo acá, me da 3 por 2, 6, 6x. Ahí está, 6x. ¿Ok? Vamos con el tercero. Entonces me queda acá. Es
coseno de tita sobre seno cuadrado de tita. Y la idea es, repito, muchos dirán, no, profe, hago alguna técnica, sí, pero hasta estos puntos o hasta en esta altura todavía no tenemos técnicas de integración, así que tenemos que ver cómo a partir de lo que tenemos disponible, que es únicamente la definición de antiderivada y esta pequeña tablita que tenemos acá, que son las primeras antiderivadas que uno conoce, digamos las notables que le dice uno, cómo resolvemos ese ejercicio, ¿sí? Entonces, aquí el punto es visualizar qué es lo que tenemos a nivel de la función. Si se dan cuenta, algo muy parecido hicimos en esta demostración. Separamos, de hecho, miren dónde está, ¿sí? Que ahora sea tita y no x es exactamente lo mismo. Entonces, esto que está acá, entonces, evaluando o analizando, vamos a colocar acá. ¿Okay? Notamos que esta función que está aquí, es decir, f de tita, que es la chiquita, ¿verdad? Es coseno de tita sobre seno cuadrado de tita. ¿Sí? Pero ¿quién es esto? Esto es coseno de tita sobre seno de tita por 1 sobre el seno de tita. Digamos que agarramos experiencia del ejercicio anterior, de este que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿esto quién es? Esto es cotangente de tita y esto es cosecante de tita. Entonces, lo que estamos haciendo es reescribiendo, repito, miren, estamos reescribiendo esta función de esta manera. Repito, esta función de esta manera. Entonces, vamos a ver si podemos identificarla en nuestra tablita. Entonces nos queda cotangente de tita por cosecante de tita diferencial de tita. Lo que hice fue, repito, reescribir la función. Y nos vamos a esto. Cotangente por cosecante. Aquí está. Cotangente por cosecante. Ah, que no es x, no importa, es la variable, tita. Por eso les dije que no podemos acostumbrarnos a una sola variable. Listo, eso es, la integral de esto es menos cosecante de tita más c. Y ya, terminó. ¿Ok? Si en algún caso te necesitamos chequear de que eso es cierto, entonces lo que tenemos que hacer es, de la misma manera como hicimos este ejercicio, que lo que hicimos por derivar secante, aquí vamos a tener que derivar cosecante, igual expresadas a partir de senos y cosenos, puesto que es lo que sabemos manejar. Aplicamos la regla correspondiente, que nuevamente va a ser de cociente, y bueno, listo. Ahí créanme que van a llegar a este resultado. ¿Ok? Bueno, eso con respecto a lo que son las integrales notables, uso de tablas. Hay muchas más integrales, ¿ok? Por aquí tengo otras. Bueno, ya hicimos estas son otras también muy utilizadas, digamos, como dentro de todos esos primeros ejercicios que uno hace, ¿ok? Es decir, que pueden aparecernos integrales de este estilo, integrales de este estilo o de este estilo, y lo que tenemos es que ya sabemos cuál es la antiderivada. ¿Cómo llegar a ese? Bueno, lo que sí sabemos, podemos comprobar es que como ya sabemos derivar, entonces la derivada de la función arcotangente es esta, la derivada de la función arcoseno, y la derivada del logaritmo es esto que está aquí. ¿Ok? Te repito, a partir del proceso de derivación. ¿Cómo a partir del proceso de integración llegamos a esto? O sea, en este sentido, en esta dirección, perdón, así, eso es otra cosa, ¿ok? Y eso se aprende en las técnicas de integración, ¿ok? Eso se lo dejamos también al curso de cálculo integral, nuevamente. ¿Qué necesitamos ahora? Entonces ya, digamos que, como construyendo nuestra cajita de herramientas, ¿verdad? Ya sabemos antiderivar. Sabemos la integral de un polinomio, funciones trigonométricas, sabemos que la suma de integrales es la integral de una suma, la suma de las integrales, lo mismo para la diferencia, la constante sale fuera de la integral. Voy a hacer énfasis en lo siguiente nuevamente. Tal cual como en el caso de derivadas, se cumple de que la derivada del producto no es el producto de las derivadas, ni que la derivada del cociente es el cociente de las derivadas. Aquí también se cumple que la integral de un producto de funciones no es el producto de las integrales, repito, no es el producto de las integrales, y lo mismo ocurre con el cociente, ¿ok?
Para eso también hay técnicas de integración que nuevamente también por cuestiones de tiempo y agilidad pues, hay que dejárselo al curso de cálculo integral. ¿Ok? ¿Qué viene ahorita? Bueno, ahora necesitamos entonces ver la otra integral. ¿Por qué? Porque esa es la que nos va a ayudar, ¿dónde? Cuando veamos el concepto de trabajo y el concepto de fuerza. ¿Ok? Entonces aquí, pues rápidamente vamos a hacer lo que es la integral definida. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ok? Bueno, entonces, pues realmente hemos hecho un salto muy grande, ¿ok? De todo lo que dentro, normalmente en un curso de cálculo es, ¿ok? Pero pues, repito, son herramientas que necesitamos, ¿ok? Para nuestro curso de mecánica. Y pues para el curso de electromagnetismo también. El segundo teorema fundamental del cálculo es una mezcla entre el concepto realmente de lo que, digamos, como dentro del cálculo se conoce como la integral, que es importante. A lo que acabamos de ver ahorita, súper rápido, se le conoce o se le deja o se le reserva el nombre de la integral indefinida o simplemente antiderivada, ¿okay? Porque si se dieron cuenta es un proceso inverso. Sin embargo, la integral definida o lo que se llama la integral de Riemann es un poquito más complejo el concepto, ¿ok? Y sobre todo la construcción de ella. Sin embargo, por cuestiones de herramientas, lo que tenemos que aprender es lo siguiente. Aprendimos a antiderivar. Sabemos que la antiderivada de una función de 1 sobre x es el logaritmo, del exponencial es la exponencial, es decir, sabemos por qué es de esa manera, porque sabemos que si derivamos al resultado nos tiene que dar el integrando. Ahora le vamos a agregar algo a esa integral, ¿ok? Y a esa integral le vamos a colocar algo que se llaman límites de integración. Entonces, pues el resultado nos habla de la siguiente manera, nos dice de la siguiente manera. Dice, si f es una función que es continua en un intervalo que es cerrado de a a b, entonces contiene todos los puntos interiores de a y b, incluyendo los extremos a y b. Entonces, fíjense que ahora sí aparece, ¿ok? Miren dónde está a y b. Es decir, en los extremos de esa integral están ahora estos intervalitos, esos numeritos que son los límites o los extremos de mi intervalo, ¿ok? Cerrado. Y miren lo que pasa ahora. Miren que sigo manteniendo la función f chiquita y la f grande, ¿ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo nosotros? Mira, uno, no podemos olvidar lo que aprendimos ahorita porque lo vamos a seguir necesitando eternamente, pero que ahora, en vez de darme una función, porque miren, fíjense que me estaban dando funciones, mira que el proceso de integración me estaba botando funciones, eh, funciones acá, funciones, en fin. El proceso de antiderivación me estaba regresando, era una función, ahora no, ahora me va a regresar un número. Y claro que sí, ese número tiene una interpretación, también depende del sistema que nosotros estemos analizando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, la integral indefinida nos permite hacernos el segundo teorema fundamental del cálculo. Para la integral definida, digamos que esos dos conceptos se fusionan de la siguiente manera. Entonces, sea la integral ahora de a b, entonces integral definida, lo voy a seguir conservando, obviamente, la función pequeñita, ¿ok? Como para hacer la analogía, va a ser, sea esto, la integral definida de f entre a y b, ¿ok? Entre el intervalo a, entonces el valor a se le conoce como el límite superior. Y al valor b se le conoce como el límite inferior. ¿Ok? Entonces, esto se le conoce como el límite, qué pena, es al revés, qué pena acá.
al valor b, se le conoce como límite superior, qué pena, acostumbrada a otro, y al a, eso, se le conoce como el límite inferior. Entonces, límite inferior, límite superior ¿de quién? De la integral. Entonces, el segundo teorema fundamental del cálculo ¿okay? Nos dice lo siguiente. Que la integral desde A hasta B, repito, límites inferior, límite superior, ya lo corregí aquí, sí. De la función f de x diferencial de x va a ser igual a ¿quién? A la antiderivada, entonces necesitamos recordar lo que hicimos ahorita, o sea, sigue siendo la antiderivada, entonces necesitamos calcular la antiderivada, pero ahora la vamos a evaluar. Por eso es que en vez de botarnos o darnos como resultado una función, ahora nos va a dar un número. Entonces nos va a decir, va a ser la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. Entonces acá es la antiderivada. ¿Ok? Entonces tenemos, es lo anterior nos dice, número 1, buscar la antiderivada. ¿De quién? De f de x. Y número 2, evaluar f, que es f de x, la antiderivada, entre a y b según la regla o el teorema descrito en... ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos acá la integral, que es este ejemplito que tengo acá, de 1 a 3, de e a la x diferencial de x. Pero yo sé quién es la antiderivada de esto. La antiderivada de e a la x es e a la x, porque si yo derivo e a la x me revuelve e a la x, ¿cierto? Entonces esto va a ser e a la x, y entonces uno usualmente, digamos como por notación matemática, uno dice evaluada entre 1 y 3, es como una rayita que pasa a 1. Entonces esto va a ser e evaluada en el límite superior menos e evaluada en el límite inferior. Si queremos lo podemos dejar hasta aquí, o tomamos los valores de e con la calculadora, ¿verdad? Porque si los tomamos ya aproximado, pues de verdad, nos va a poner un valor bastante malo de lo que es la integral. Entonces simplemente también podemos dejarlo así, e a la 3 menos e a la 1 y ya, ¿ok? Eso quiere decir que ahora tenemos un montón de ejercicios como todos los anteriores y ahora dependiendo del intervalo donde vayamos a trabajar. Ese intervalo no es cualquiera, es un intervalo donde la función debe cumplir que sea continua. Eso también está relacionado a través, o viene a partir de la definición y el concepto o definición de límite. ¿Ok? Bueno, digamos que eso es lo más importante que tenemos que saber. Repito, desde el punto de vista de la operación que vamos a necesitar en mecánica, pues teniendo las herramientas de la antiderivada y teniendo las herramientas de cómo ya teniendo una integral definida, vía el segundo teorema fundamental del cálculo, cómo podemos obtener ahora el valor. Repito, nuevamente, esto es un número, ¿ok? E es una constante, a la 3 sigue siendo un valor, menos E sigue siendo un valor, mientras que en los casos anteriores nos estaban dando funciones. Miren, funciones, ¿ok?
Y eso es una de las principales diferencias entre lo que es el proceso de antiderivación o lo que se llama integral indefinida e integral definida.